Bienvenidos alumnos y alumnas a esta videoclase donde veremos el tema de la fotografía, sus principios técnicos y elementos visuales. En el dibujo se pueden apreciar las principales partes de una cámara digital. De su correcta manipulación dependerá el logro de las fotografías esperadas. A continuación explicamos los principios básicos de su funcionamiento. Son tres los mecanismos principales que regulan el paso de la luz al sensor fotográfico de una cámara. En primer lugar, el diafragma, en segundo lugar, el obturador y en tercer lugar, el sensor. Veamos primero el diafragma. El diafragma es un sistema de laminillas ubicado dentro del objetivo, de la lente de la cámara, y que regula la cantidad de luz que entra de acuerdo a las variaciones de su abertura, las que se indican con el símbolo F y representan valores de luminosidad. En segundo lugar, el obturador, que está ubicado en el cuerpo de la cámara y controla el tiempo de llegada de esa luz al sensor. Este fenómeno se conoce como velocidad de obturación, es decir, el tiempo durante el cual el obturador está abierto y condiciona el tiempo de exposición del sensor a la luz. Se expresa en segundos y fracciones y su escala abarca comúnmente desde los 20 segundos a los 1/8000 segundos. El obturador es como una cortina que regula el tiempo que entra la luz al sensor. Y por último, la escala de sensibilidad o ISO, que tiene que ver con el funcionamiento del sensor, que es la cantidad de luz que necesita el sensor para captar una foto, es decir, la sensibilidad a la absorción de la luz. Se mide en la escala ISO o escala de sensibilidad fotográfica, la que comúnmente cubre valores de sensibilidad desde los 100 a los 1600. Mientras más luz tenga una escena, menor será el valor de ISO necesario. Mediante el control de la escala de sensibilidad o ISO, podemos regular la respuesta del sensor a la luz. Entonces, resumiendo, podemos decir que diafragma es igual a apertura, que es igual a más o menos luz. En estos ejemplos, la foto de la izquierda, cuanto menor sea la apertura de diafragma, recuerda que esto significa usar un valor F alto, en este caso es F22, mayor será la profundidad de campo y por tanto mayor cantidad de elementos de la imagen apreciaremos como nítidos. En el caso de la foto de la derecha, con el mismo modelo, cuanto mayor sea la apertura de diafragma, recuerda que esto significa usar un F bajo, en este ejemplo F1.8, menor será la profundidad de campo, es decir, serán menos los elementos del encuadre que apreciemos como nítidos. Usando el diafragma podemos lograr, como la foto de la derecha, que un objeto aparezca enfocado y otro objeto aparezca desenfocado. Obturador igual velocidad igual tiempo. En la foto de la izquierda vemos que al trabajar con una velocidad lenta, 1 fracción 40 segundos, hemos podido captar el movimiento que dibuja la caída del objeto. En la segunda toma de la derecha hemos congelado la acción. Hemos captado el objeto en esa caída dejándolo estático en la fotografía. La velocidad de captura es mucho más rápida. Fracción 500 segundos. Escala de sensibilidad igual sensor igual mayor o menor absorción de luz. Si observamos con atención, las dos fotos tienen diferente luz. La primera está tomada con un ISO 100 y la segunda con un ISO 12800. Si hay suficiente luz, lo más lógico es que la ISO esté a 100. Solo cuando ves que ni regulando el diafragma ni el obturador tu cámara ya no da para más, y es cuando tienes que subir la ISO. En resumen, el subir o bajar la ISO dependerá principalmente si estás en un lugar con mucha luz o con poca luz. Elementos de la fotografía. Cada elemento que aparece en una imagen tiene un significado. Por tanto, todo lo que seleccionamos o no seleccionamos y cómo lo organizamos influirá en el resultado de la fotografía. Tomar una foto significativa implica necesariamente una intencionalidad por parte de él o la fotógrafa. Es necesario observar con atención, sentirse parte de lo que se fotografía y tomar decisiones, agacharse, mirar, pararse, cambiar los ángulos, captar las luces,
La fotografía tiene una vocación reflexiva, pero también requiere de espontaneidad e intuición. En el momento de fotografiar, el fotógrafo o la fotógrafa debe sentir y dejarse llevar. Para construir o componer la imagen fotográfica y transmitir aquello que efectivamente deseamos, debemos manejar los siguientes elementos básicos. El encuadre es el espacio de captura de una imagen que se fija mediante el lente u objetivo de una cámara. Por medio del encuadre decidimos qué objetos van a aparecer y cuáles desecharemos en nuestra toma. Así, intentamos orientar la atención del espectador hacia un punto u otro o generar sensaciones puntuales. El encuadre puede ser horizontal, foto apaisada, o vertical, foto alargada, según la forma en que se coloque la cámara. En esta foto de formato apaisado podríamos encuadrar otra imagen dentro de forma vertical. En esta imagen de un paisaje podemos ver cómo podríamos realizar diferentes encuadres, uno de ellos vertical y dos horizontales, cambiando el sentido de la fotografía. Composición. Es la forma en que él o la fotógrafa dispone los objetos y sujetos dentro de un encuadre. Esta operación implica elegir, distribuir y organizar cada elemento que situemos dentro del espacio visual de nuestra fotografía para poder comunicar de la mejor manera posible nuestra visión de lo que queremos capturar. Para componer una fotografía es necesario, en primer lugar, tener en cuenta la dimensión espacio-temporal de la realidad que involucra este acto. Fotografiar es fragmentar la realidad. No es posible registrar todo lo que vemos y, a medida que el tiempo transcurre, las circunstancias cambian. Por lo que, según el instante que escogemos, podemos captar la realidad de distinta forma, captar las diferentes maneras de ver una imagen. Estas dos tomas ilustran distintas maneras de componer a partir de un mismo motivo-tema. Son nómades en Siberia con sus renos. ¿Qué elementos habrá variado el fotógrafo entre una imagen y otra? En el visor se eligen los elementos de nuestro interés que dan cuenta del mensaje que pretendemos comunicar, pero dado que componer implica también saber cuál es el momento adecuado para la captura, debemos elegir el momento adecuado para apretar el disparador. Sujeto principal es el objeto animal, persona, grupo o situación central que nos interesa fotografiar. Ocupa una posición estratégica dentro de la composición y el encuadre, y en torno a él se ordenan los demás elementos. Puede, por ejemplo, llenar el encuadre completo o, por el contrario, representar solo un pequeño porcentaje de la superficie del encuadre, pero en ambos casos es el protagonista de la foto. Al acercarnos o alejarnos del sujeto principal, varía nuestro punto de vista y podemos incluir o excluir de la imagen otros elementos. Fondo. Es el espacio visual que está detrás o que acompaña al sujeto principal fotografiado. Está íntimamente relacionado con la profundidad de campo que generará distintos planos dentro de la imagen. El sujeto fotografiado puede ser realzado o disminuido por el fondo, por lo que la elección de un fondo adecuado puede fortalecer o debilitar una imagen. Planos. El plano se refiere a la proporción del motivo retratado en relación con el encuadre y depende de la distancia visual y del enfoque. La mayoría de las clasificaciones refieren a la fotografía de personas, aunque sus principios pueden utilizarse también para la fotografía de animales u otros objetos. Los tipos de planos que se distinguen comúnmente son los siguientes. Plano general, usualmente para mostrar grandes escenarios, como paisajes o multitudes, debido a que proporciona un mayor ángulo de visión. Plano general corto, se sigue utilizando un ángulo de visión amplio, pero se centra en un sujeto específico, restando importancia al entorno. Plano entero, el sujeto principal aparece completo en el encuadre, ajustado a los bordes. Plano medio, el encuadre recorta al sujeto a la altura de la cintura. Plano americano, se caracteriza por recortar al personaje entre la rodilla y la cintura. Tiene su origen en las películas de vaqueros de Estados Unidos, en las que el corte se hacía a la altura de los revólveres para que estos se vieran.
Primer plano. Se concentra en el rostro y disminuye el conjunto de la escena, eliminando la importancia del fondo. Primerísimo primer plano. El rostro u objeto retratado ocupa todo el cuadro y permite reparar en detalles que de lo contrario pasan desapercibidos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la videoclase. Recordar, como hacemos siempre, que todos los temas que vemos anteriormente hay que ir sumándolos y coordinándolos con lo que aprendemos en los temas nuevos. Por ejemplo, hemos visto palabras que se repiten, como composición, planos. Todo eso hay que usarlo, hay que tenerlo en cuenta y hay que aplicarlo en los ejercicios de la actividad virtual de aprendizaje.